Ser una persona LGBTIQ+, migrante o en desplazamiento forzado nos hace particularmente vulnerables. Conocer los recursos y derechos con los que contamos en este país de acogida nos permite defendernos ante cualquier situación de abuso, violencia o discriminación. En este segundo episodio te compartimos una guía práctica para informar y empoderar a toda la población sexualmente diversa contra la explotación, el abuso y el acoso sexual. Acompáñanos en este segundo episodio de Puertas Abiertas. Hola, bienvenidos a esta segunda entrega de Puertas Abiertas, el podcast del Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica, IRCA Casa Abierta. En esta oportunidad me acompaña Eileen Cruz Rojas. Ella es defensora de derechos humanos, especialista en derecho penal y derecho internacional de los derechos humanos, con experiencia en atención a víctimas de violencia de género y violencia sexual. Ella nos acompaña para brindarnos una guía práctica sobre los recursos y derechos que debemos conocer todas las personas migrantes o en desplazamiento forzado para protegernos en contra del abuso y la explotación sexual. ¿Cómo estás, Eileen? Bienvenida. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Muy bien, Manuel. Muchas gracias por la invitación. A vos por aceptarla y bueno, por regalarnos de tu experiencia, de tu conocimiento para brindarle herramientas a la población LGBTIQ+, y a la comunidad en general para defendernos en contra del abuso y la explotación sexual. Bien sé que tienes larga experiencia, que has liderado procesos, litigios y otro tipo de procesos de enseñanza-aprendizaje en la materia, y por eso nos emociona mucho tenerte el día de hoy. Queremos construir una guía práctica, fácil de digerir, accesible para nuestra audiencia, y bueno, creo que hemos atinado invitándote a este espacio. Y para comenzar, me gustaría que hiciéramos una contextualización a nuestra audiencia, ¿verdad? Porque una de las grandes preocupaciones que tenemos cuando somos migrantes es hasta dónde llegan mis derechos o a qué puedo acceder siendo una persona migrante. Entonces me gustaría que habláramos sobre los tipos de denuncias que yo o una persona que es migrante en desplazamiento forzado, que pertenece a la población LGBTIQ+, ¿qué tipo de casos de violencia sexual podemos denunciar en Costa Rica? Bien, por el hecho de ser personas, todos tenemos derechos humanos que son universales y que deben de ser aplicados sin ninguna discriminación, como lo digo, a todas las personas. Entonces, cualquier persona, incluyendo de parte de la comunidad LGBTIQ+, que haya sido víctima de un delito, puede interponer una denuncia ante las autoridades costarricenses. ¿Qué hechos pueden ser que se pueden configurar e interponer una denuncia? Puede ser delitos como la violación, como el abuso sexual, como el acoso sexual, violencia física, violencia psicológica, intentos de privar de la vida a una persona. Estos delitos son sancionados siempre que hayan sido en contra de la integridad de una persona. Entonces, la comunidad LGBTIQ+, no quiere decir que esté restringida de poder interponer una denuncia. Ok, eso es muy importante porque independientemente inclusive de mi condición migratoria en el país, si yo soy víctima de alguno de los tipos de violencia sexual, yo puedo apelar entonces a la ley por el principio que me confiere el ser persona, el ser un humano, en ser un ciudadano independientemente del lugar donde ejerza mi ciudadanía. Y eso entonces me lleva a pensar también en el temor que como personas migrantes a veces tenemos, ¿verdad? Y cuestionarme qué garantías me da el sistema costarricense al momento de yo querer denunciar. ¿Me protege? ¿Hay un mecanismo de protección cuando soy denunciante? Bien, como señalaba, toda persona tiene derecho de interponer una denuncia independientemente de su condición, nacionalidad, orientación sexual, de su rango etario. O sea, cualquier persona puede interponer una denuncia ante el organismo de investigación judicial
OIJ o ante el Ministerio Público o Fiscalía también como se le conoce, por algún hecho que haya sido en su perjuicio. Esto quiere decir que la condición migratoria no afecta. Es decir, no hay ninguna restricción. ¿Y qué garantías tiene? Si bien existe a veces un poco de desinformación o un poco de desconocimiento, toda persona que es víctima de un delito y que sienta un temor que por el hecho de estar interponiendo una denuncia en contra de otra persona pueda continuar una agresión hacia su integridad, o que tenga miedo de que hayan otras personas, otros terceros distintos a la persona que por ejemplo está privada de libertad, le puedan intimidar, el Poder Judicial de Costa Rica tiene una oficina que se llama Oficina de Atención y Protección a Víctimas de Delito. Esta oficina ofrece una serie de garantías y de protecciones específicas en relación a la persona víctima conforme la naturaleza del delito del que está siendo víctima. Obviamente no va a ser el mismo tipo de protección para una persona que ha sido víctima de un robo común a una persona que está siendo víctima, por ejemplo, de una violación agravada, a una persona que está siendo víctima de un acoso sexual o que está siendo víctima de trata de personas. Entonces sí existe esa oficina de parte del Poder Judicial de Costa Rica, y que ellos prestan atención en todas las provincias del país. Ok, eso es un dato muy interesante, ¿verdad? Que debemos ahí anotarlo y tenerlo registrado en caso de necesitar presentar una denuncia. Pero ahora imaginemos, creemos un caso hipotético de una persona de nuestra comunidad, de la población LGBTIQ+, que ha sufrido una violencia sexual. ¿Cuál es el primer lugar donde debe acudir para presentar una denuncia formal? Bien. Ante una situación de violencia sexual pueden haber distintos escenarios. Puede haber una violencia sexual reiterada y crónica que se viene ocurriendo desde hace muchos años o desde hace varios meses o varias semanas, y esta persona ha pasado cierto tiempo y que la persona agresora no está detenida, y que concurre, ¿verdad?, ante las instituciones a interponer una denuncia, o la persona que ha sufrido un hecho puntualizado de violencia sexual y que la persona agresora ha sido detenida en el momento. Esto procesalmente, es decir, conforme a las leyes costarricenses, esto tiene un tratamiento procesal distinto cuando uno está detenido y cuando está sin detener, por las circunstancias en que ocurrieron los hechos. El primer punto es, dependiendo desde donde esté, se puede hacer, poner en conocimiento a través del 911, si es una situación violenta que ha ocurrido, un hecho violento que ha ocurrido, por ejemplo, en la calle, en una zona despoblada. Otro de los puntos es interponer una denuncia ante las oficinas más cercanas del lugar de ocurrencia de los hechos del organismo de investigación judicial OIJ, o ante la delegación más cercana del Ministerio Público o Fiscalía, como también se le conoce. Oficinas de OIJ y oficinas del Ministerio Público hay evidentemente en todas las provincias, la mayoría de los cantones de todas las provincias de Costa Rica cuentan con oficinas. Entonces es interponerla en el lugar más cercano donde ocurrieron los hechos, porque hay una situación de competencia. Es decir, una vez que ellos han recepcionado esa denuncia, a estos funcionarios les corresponde iniciar un proceso de investigación en relación a los hechos que se están denunciando. Ok, y independientemente del lugar en el que me encuentre en el país, entonces todas las instancias del Poder Judicial debería brindarme una oficina para yo denunciar. Así debería tener acceso independientemente del lugar del territorio nacional en el que me encuentre. Así es. Ok, bueno, ahí ya Eli nos está dando pautas importantes. 911, la oficina de atención a la víctima. La oficina de atención y protección a víctimas de delitos. Ok, y bueno, también estar muy atentos a las oficinas del OIJ en cada uno de los lugares donde hacemos vida, ¿verdad? No importa el lugar del territorio nacional donde nos encontremos, somos sujetos de derecho y podemos denunciar la violencia. Ajá. Sí.
Y un aspecto muy importante es como tener mapeado cuál es la oficina del OIJ que corresponde más cercano del cantón donde uno habita, o la oficina del Ministerio Público que le corresponde a uno más cercana. O sea, al menos tenerlo ubicado donde queda la existencia física para una situación de esta u otra situación emergente, pues ponerla en conocimiento a través del 911. Ok, ahora ahí se me despierta una duda, y es: cuando somos migrantes o quienes pasamos por la experiencia de migrar, y quienes trabajamos al servicio de personas migrantes, hemos notado que un problema país es a veces el reconocimiento de nuestra identidad. Hay algunas instituciones que no tienen muy claro qué es el DIMETS, qué es un permiso laboral, qué es una residencia permanente, y las distintas categorías migratorias. Y también en el caso de no tenerlos, ¿verdad? Porque hay personas que han llegado al país que no tienen una condición migratoria regulada, entonces no tienen una documentación que les pueda respaldar. Y lo planteo porque quisiera saber qué pasa al momento de presentar una denuncia, cuál es la documentación específica que yo debo llevar, y si no cuento con esos documentos de identidad, ¿cómo puedo proceder para denunciar? Bien, cualquier persona, como lo señalaba, puede interponer una denuncia y se puede presentar un documento de solicitud de refugio, un documento de un DIMEX de residencia permanente, se puede presentar el pasaporte vigente o la cédula de identidad de su país de origen, o inclusive una persona, por hacer un ejemplo hipotético, que ha sido víctima de una violencia sexual en la calle y que como consecuencia de esto ha sido la pérdida de sus documentos, puede interponer una denuncia y expresar en esa denuncia que sus documentos fueron sustraídos. O una persona que está siendo víctima de violencia por parte de su pareja, puede ser que su pareja le haya sustraído sus documentos, y esto es parte de lo que puede expresar en la denuncia, y las organizaciones, es decir, las instituciones correspondientes como el organismo de investigación judicial o el Ministerio Público, dentro de su proceso de investigación, es su deber recepcionar esa denuncia y corroborar también la ubicación de esos documentos o la forma en que las personas pues lo extravió y no cuenta con ellos. Pero eso no tiene por qué ser un impedimento de interponer una denuncia. Es decir, una persona, por ejemplo, de la comunidad LGBTI, que señale que como parte de la violencia de pareja que está sufriendo, que su pareja o la persona tratante de persona, valga la redundancia, le sustrajo sus documentos, esto no es un impedimento para interponer una denuncia, porque este es uno de los factores típicos, por ejemplo, de los tratantes, sustraer los documentos para que la persona pierda su identidad. Claro, entonces ningún organismo público puede obligarme o negarme el derecho a denunciar si yo no poseo documentación. Así es. Es un requisito que yo puedo obviar, por decirlo de alguna manera, porque también va a estar supeditado a las circunstancias de la violencia que esté viviendo. Sí, claro. Okay, eso es un aspecto muy importante porque, bueno, nos pasa, ¿verdad? Nos preocupa como personas migrantes hasta dónde me expongo si hago una denuncia y no cuento con los requerimientos para. Entonces, gracias por aclararlo, creo que es una información muy valiosa para toda nuestra audiencia. Ahora, una vez que yo presento esta denuncia, que ya he iniciado el proceso con las instancias judiciales, ¿cuáles son los pasos y procesos y qué tiempos aproximados tiene cada etapa? Bien, como explicaba, cada proceso tiene su particularidad. Si el agresor está detenido, es un proceso más expedito. Si el agresor no está detenido, ese proceso de investigación puede llevar un poco más de tiempo, pero sí le tiene la facultad al Poder Judicial de dictar medidas de protección mientras dure el proceso. Puede también la persona hacer uso de lo que es la Oficina de Atención y Protección a Víctimas del Delito, que aquí tienen atención a través de psicología, a través de trabajo social. Ellos realizan un análisis, tienen especialistas en criminología, que es para realizar un análisis de los riesgos en relación a las circunstancias particulares de cada hecho. Entonces, ¿cuál es la ruta de seguimiento? Muchas veces eso depende de qué tipo de delito es. Por ejemplo, una víctima
de violencia psicológica puede ser, además de su denuncia o la investigación de recopilación de información a través de testigos, pues evidentemente pues le van a practicar un peritaje psicológico forense, o a diferencia que una víctima que sea de violencia sexual, de un abuso sexual o una trata de personas, además de una pericia psicológica, le van a practicar una pericia médica para efectos de algunas situaciones, y dependiendo de las circunstancias de los hechos, si los hechos fueron inmediatos y la víctima lo reportó de inmediato, también eso es muy importante, pero tampoco eso no debe restar mérito para no interponer una denuncia. Es que si los hechos ocurrieron en las primeras horas, realizar una prueba de fluidos biológicos, hay pericias biológicas, hay pericias químicas en ocasiones para detectar sangre, aspectos hemáticos, por ejemplo, en la vestimenta, o para detectar algún tipo de ADN, por ejemplo, a veces algunas marcas que quedan en las personas o en los mismos agresores. Para esto también el Poder Judicial cuenta con una serie de protocolos de atención especiales a víctimas. Por ejemplo, está el protocolo de las 72 horas, que es una atención especializada que se da de manera inmediata y muy efectiva a las personas que han sido víctimas de violencia sexual en las primeras 72 horas. El protocolo de las 72 horas es totalmente incluyente, no tiene ningún aspecto de discriminación, porque dice que va dirigida para la protección de cualquier persona que ha sido víctima dentro de las primeras 72 horas. Esto no quiere decir que si una persona víctima de violencia sexual denuncia 15 días, 3 meses o 6 meses o varios años después, esto no quiere decir que es que su caso vaya a ser desmeritado. Va a tener un proceso de investigación, pero no con la aplicación de este código, sino siempre con pruebas, con pericias como las que te mencionaba, la psicológica, por ejemplo, y la médica, entre otras. Ok, está muy interesante que menciones lo de los protocolos, porque justamente quería profundizar un poco en eso, y era si las instituciones costarricenses, cuando atienden este tipo de violencias, hacen algún tratamiento especial o incluyen durante estos protocolos las necesidades de las personas trans y no binarias. Entonces, me decías que hay un principio de igualdad entre todas las personas, pero me gustaría que me aclararas para las personas que nos están viendo y en el entendido de que en el espectro de las variantes sexuales, las personas trans y no binarias que rompen con el patrón heteronormativo son o suelen ser más vulnerables, ¿cómo actúan estos protocolos ante estas manifestaciones de la diversidad? Ok, entonces estas instituciones como el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Oficina de Atención y Protección a Víctimas, son instituciones que por Ministerio de Ley actúan en los procesos de investigación cuando una persona ha sido víctima de un delito. Ya desde la misma ley, por ejemplo, se señala como delito de violación a la persona que se le ha obligado a tener sexo, ha habido penetración en contra de su voluntad. O sea, la misma forma en que está redactado el delito, o sea, no señala, no discrimina en relación al sexo, se refiere a persona. Entonces, en función de eso, las instituciones dirigen la investigación independientemente de la orientación sexual. Hacemos una pausa en nuestra conversación para contarte que en IRCA Casa Abierta tenemos una línea de comunicación segura. Si eres víctima de violencia o explotación sexual, denuncia, previene e infórmate con nosotros. Llama al 2234 1007 o al 89 95 70 56. Yo soy Gabriela Naranjo y nosotros somos tu lugar seguro. Ok, eso es muy importante tenerlo presente porque hemos escuchado, gracias al trabajo que hacemos de cerca con nuestra población, que en otras latitudes de Centroamérica esto no sucede. Que cuando una persona trans, por ejemplo, ha llegado a denunciar casos de violencia sexual, abuso sexual, acoso, violaciones, se desmejora o se
intenta invisibilizar la denuncia en el entendido o partiendo de la idea de que esta persona es una persona trans o no binaria, y queremos inclusive adjudicar la culpa a la persona víctima por ser ¿verdad? Por cómo es. Entonces eso es muy importante, por eso quería que lo profundizáramos, porque entonces entendemos que Costa Rica no debería, esto lo pongo ahí en el entendido del deber ser, porque la práctica puede variar, ¿verdad? La ley y el ornamento jurídico la hacen los humanos, entonces puede estar sujeto a algunas limitaciones, prejuicios, claro, ideas. Esto no quiere decir, ¿verdad?, de que no pueda existir un margen de error. Es probable en la práctica que se puedan encontrar X persona funcionaria que no esté debidamente sensibilizada, que no conozca de manera adecuada los protocolos o que conociendo los protocolos los irrespete, pero para esto existen mecanismos que se pueden solicitar dentro de la misma institución. Algún tipo de queja o de denuncia en contra de la función que ejerce esa persona funcionaria que está infringiendo alguno de esos protocolos o la ley expresa que le corresponde cumplir, o bien hay otras instancias que tiene aquí las instituciones públicas de Costa Rica, como la Defensoría de los Habitantes, que es una institución por Ministerio de Ley donde se puede interponer una denuncia en contra de la función que está mal ejerciendo un determinado o determinada funcionaria o una institución. Entonces siempre hay un lugar donde ir recurriendo. Lo importante que es que las personas de la comunidad LGBTIQ+ conozcan todas esas redes o cómo recorrer. Y otro aspecto muy importante es que una vez que se ha interpuesto una denuncia, comparecer cuando se es citado, cuando se reciben citas para comparecer con alguna persona funcionaria, tener acceso a todas esas notificaciones, igual pedir algún tipo de atención cuando se requiere o se tiene alguna duda, pero no dejar olvidado esa causa, o hacerse asesorar de otras organizaciones como IRCA para efectos de darle seguimiento a qué va ocurriendo con el caso, porque pueden estar ocurriendo algunas situaciones durante el proceso, algunas reprogramaciones o algunas suspensiones, y tal vez la persona víctima lo desconoce, y es importante e indispensable de que esté al tanto de todo lo que está ocurriendo. Claro, ahí además de denunciar hay una correlación o una responsabilidad por parte de la víctima de darle seguimiento a su denuncia. No llamémosle responsabilidad, porque las autoridades tienen la obligación de intervenir de oficio una vez que el proceso ha iniciado. Pero sí es importante ir conociendo en qué etapa del proceso se está, o si la autoridad judicial, por ejemplo, está tomando una decisión que atenta contra mis derechos, ver la posibilidad, si yo puedo recurrir de apelación o interponer algún recurso ante aquella decisión que siento que me violenta mis derechos dentro de un proceso, y ver los mecanismos o qué mecanismos se pueden utilizar para es decir, para que una segunda instancia pueda verificar qué es lo que está haciendo, tal vez una decisión que es contraria a mi derecho. Ok. Ahora, para ir cerrando un poco esta conversación que ha estado bastante interesante por la cantidad de información que nos ha brindado en tan poco tiempo, quisiera que me mencionaras desde tu juicio, desde tu expertise, cuáles son esos obstáculos que está enfrentando la población LGBTIQ+ en movilidad o en desplazamiento forzado en Costa Rica para acceder a los sistemas de justicia. Ya me mencionabas uno, hablábamos de los prejuicios o las ideas preconcebidas que puedan tener los funcionarios, que es un gran desafío que tenemos a nivel país, la transformación de ese imaginario social para construir espacios más seguros y libres de discriminación. Pero ¿crees que podamos clasificar algunos otros obstáculos en los que debamos prestar atención y trabajar para mejorar ese acceso a la justicia? Sí, claro. Pienso que uno de los aspectos importantes es dejar de normalizar, o que se deje de normalizar algunas conductas de violencia que dentro de la comunidad LGBTI como víctimas las han normalizado.
Y eso es parte de la misma discriminación que hay en la sociedad, es decir, pensar que si una persona trabajadora sexual ha sido víctima de violación, tener ese perjuicio que porque es trabajadora sexual no puede interponer una denuncia, culpabilizarse a sí misma, pensar que porque es una persona que es migrante o persona que no tiene resuelta una situación migratoria no puede interponer una denuncia, conocer un poco más de las instituciones, conocer de que si es víctima de trata de personas, puede ser acreditada por la Comisión Nacional contra la Trata de Personas como trata de persona, como acreditada como una persona víctima de trata de personas, valga la redundancia, y ser atendida de manera integral en relación a su integridad física, a su salud, inclusive a atención de albergue, pero esto debe ser debidamente acreditado, es decir, ellos inician un proceso de investigación, o sea, tienen un proceso muy adecuado, por eso dice acreditarlo, porque ellos pasan con un proceso con diferentes personas funcionarias multidisciplinarias de diferentes especialidades y que hacen un análisis integral y que acreditan de estas diferentes instituciones y pueden recibir esta atención. Igual sucede con las personas víctimas, por ejemplo, de acoso sexual o víctimas de violación o las víctimas de violencia de pareja. Entonces, uno de ellos es dejar de normalizar, dos, conocer los derechos que pueden existir instituciones que pueden acogerme o acoger a cualquier persona dentro de la oficina de atención a víctimas. Otro, darse cuenta que una vez iniciado el proceso, no es que sea su deber o es que darle seguimiento, pero es importante que le den seguimiento al caso para saber qué es lo que va ocurriendo en cada etapa del proceso. Okay. No me quedaba claro y no me quiero ir sin antes preguntarlo. ¿Cuánto tiempo podría llevarme un litigio de Eso es tipo? Muy importante. Bueno, hoy en día los procesos, como te decía, cuando son una persona detenida, pueden ser más expeditos, pueden ser 6 meses, 1 año. Cuando es una persona que no está detenida y se le han impuesto medidas de protección, es un proceso que puede llevar pues más de 1 año o en algunos casos hasta llevan varios años. Pero siempre tiene que estar, por ejemplo, a veces se dictan medidas de protección que tienen un periodo de duración y estas pueden renovarse. Entonces esos son los aspectos importantes por lo que las víctimas tienen que estar en contacto, ¿verdad?, con las autoridades o con personas que le pueden asesorar de manera legal para solicitar esa protección, porque puede ser que el agresor no esté detenido, pero sí puede tener medidas de protección que no puede acercarse a tu persona durante ese proceso, no puede llegar a 500 metros de tu casa, no puede llamarte por teléfono, no puede ejercer ninguna intimidación a través de terceros, y es importante tener el conocimiento de cuánto es la vigencia o estar pendiente de que cuándo se le acaba o si esto se ha reiterado o ha quebrantado estas medidas, y tengo que poner en conocimiento a las personas funcionarias de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas del Delito o a las personas del Ministerio Público. Okay. Bueno, muy importante esa información, porque a veces no estamos listos para enfrentar un proceso de denuncia en el momento inmediato, ¿verdad? Y nos lleva un tiempo discernir, incluso reconocer que la violencia que viví es digna de una denuncia porque forma parte de las categorías de violencia sexual. Claro, y otro aspecto es que muy importante que las víctimas de violencia, de cualquier tipo de expresión de violencia, estén claras de que cada víctima tiene sus propios procesos, cada víctima tiene sus propios tiempos, cada víctima tiene sus propias formas de expresarlo, de manifestarlo. Inclusive el guardar silencio por mucho tiempo, eso no es una culpa de la víctima, eso es como consecuencia más bien del trauma, de la circunstancia de la circunstancia que le ha tocado vivir. Ok. Elin, para ir finalizando, ¿podrías compartirnos un directorio práctico, contactos esenciales que toda persona LGBTIQ+, en movilidad, desplazamiento forzado, migrantes, deberíamos tener a mano en caso de necesitar presentar una denuncia? Ya hemos enumerado algunos, pero no sé si se te escapa alguno, si debamos profundizarlo, pero que la gente pueda llevarse ese tip
de tenerlo ahí, de cuando lo necesiten sacar, poderlo conseguir de manera fácil. Uno de los aspectos muy importantes es, como les mencionaba yo de inicio, es el 911, cuando son situaciones que se están dando actuales e inminentes, es decir, tiene un agresor que es su pareja y está desbaratando la casa, agrediéndolo, y en ese instante hay que llamar inmediatamente a través del 911. Tener ubicada, pues como te decía, la Oficina de Atención y Protección a Víctimas de Delito del Poder Judicial, el Organismo de Investigación Judicial también, OIJ, las oficinas del Ministerio Público. También existe una política de Estado aquí en Costa Rica que son los puntos violeta, tener identificado dentro de su cantón dónde están los puntos violeta, qué días atienden, cuáles son los horarios, porque entiendo que no es una atención permanente, sino que está como en horario de oficina. Entonces, ubicar, esto generalmente se puede hacer, lo hacen a través de las municipalidades o a través de las oficinas del Instituto Nacional de la Mujer, pero sí tener mapeado, o sea, tener ubicado cuál es lo que queda más cerca de su trabajo o cuál es lo que queda más cerca de su casa. Ok, bueno, muchísimas gracias por esa información súper valiosa para nuestra población y para todas las comunidades sexogénero diversas. Hemos llegado al final de este segundo episodio, agradeciéndole sobremanera a Aylin por compartirnos su experiencia, su expertise y por dejarnos estas herramientas para protegernos contra la explotación y el abuso sexual. Les recuerdo que como personas migrantes LGBTIQ+, en desplazamiento forzado, el conocimiento nos empodera, y en este segundo episodio hemos encontrado una guía práctica para poder hacer valer nuestros derechos ante cualquier situación de violencia que podamos estar experimentando. Les recordamos que en IRCA Casa Abierta somos un lugar seguro, que contamos con una línea de denuncia y de protección en caso de sospechar ser o tener indicios de violencia sexual de alguna persona cercana o ustedes mismos. Y bueno, nada, si este episodio ha sido de valiosa información para ustedes, no olviden compartirlo y dejarnos en sus comentarios si esos derechos, si esas garantías realmente el Estado costarricense las está haciendo valer a todos sus ciudadanos sin distinción. Ha sido un verdadero placer. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Las puertas de nuestra casa quedan abiertas.